Ayer conocíamos la dimisión de don Alejandro Hernández de sus cargos orgánicos en Vox Andalucía. Don Alejandro Hernández ha sido presidente de Vox en Córdoba, presidente del grupo parlamentario de Vox en Andalucía y portavoz de Vox en Andalucía. Un momento célebre fue la trifulca que tuvo en la Asamblea de Andalucía cuando doña Susana Díaz, que acaba de pasar a la oposición, para defender al PSOE, que estaba siendo acusado de pactar con el señor Otegi, respondió diciendo que era el PP el que pactaba con Vox a los que llamó los herederos del franquismo. Don Alejandro Hernández, que entonces era portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, pidió la palabra y la presidenta del Parlamento andaluz, que era de Ciudadanos, no se la dio, por lo que provocó su marcha, murmurando algo parecido de "a tomar por". Pedro Sánchez no ha pactado con Otegi, pero usted sí se ha abrazado a los herederos del franquismo en Andalucía. Señora presidenta, le ruego que al amparo del artículo 67 atiéndame y no me ningunee. Señor Hernández, por favor. Atiéndame y no me ningunee. Señor Hernández, por favor, no tiene usted la palabra. Señoría, un poco de respeto a los andaluces al menos. La porra. Señor Hernández. No tengo... Ese es el don Alejandro Hernández que ha dimitido ahora y empieza a plantearse si Vox tiene un serio problema en Andalucía, porque está convirtiéndose en una de sus comunidades más inestables, y eso que fue en Andalucía la primera gran institución donde se coló Vox, cuando dio la campanada a finales del año 2018 con el juez don Francisco Serranos como candidato. Escuchamos en directo. Como el que ahora va a hablar, que ha venido a apoyarnos, al que le agradezco su presencia, su tesón en este proyecto. Con vosotros, Santiago Abascal Conde. La cosa se torció cuando salió la sentencia de la manada. Aunque algunos la consideraron floja, el juez Serrano la consideraba excesiva. Hizo varias críticas en público, pero lo más polémico es que hizo una crítica en redes sociales donde venía a decir que la única forma de un varón de mantener relaciones sexuales sin que pudiera ser acusado de violación era la prostitución. Los medios están recogiendo mis críticas a la sentencia de la manada, ya que he sido de los pocos que lo ha hecho, por no decir el único. Es que la sentencia me parece gravísima porque altera todas las garantías constitucionales establecidas por la jurisprudencia en la materia. Se nota que es una sentencia dictada por la turba feminista supremacista. A partir de esta sentencia, si una mujer dice sí pero en cualquier momento posterior dice que no, inclusive varios días después, el denunciado será condenado a prisión por violación. Hasta un gatillazo o no haber estado a la altura de lo esperado por la mujer podría terminar con el impotente en prisión. Esto es gravísimo. Es un torpedo directo contra la heterosexualidad, contra las relaciones libres entre hombres y mujeres, más liberticidio progre. Nos encontramos ante la paradoja progre, en la cual la relación más segura entre un hombre y una mujer será únicamente a través de la prostitución. Aquello manifestó un gran malestar contra el juez Serrano, ya fuera desde sectores feministas o desde sectores cristianos. Desde su partido aclaran que se trata de una opinión personal y confirman que su postura es la que ha expresado su portavoz en Andalucía a través de Twitter. Quiero manifestar mi máximo respeto por las resoluciones de nuestros juzgados y tribunales. No he rectificado ni nadie me ha desautorizado. Me podrá haber extralimitado en algunas cuestiones en formas, pero desde luego es algo que entra dentro de lo que es la libertad de expresión. Finalmente, el juez Serrano puso un segundo post en su Facebook diciendo que aquel artículo no era suyo, que lo había publicado en su post de Facebook, pero que era de un colaborador al que no identificaba. En relación a la publicación en mi página de Facebook, donde se hizo una vergonzosa apología de la prostitución y otras gruesas expresiones, a estas alturas creo que es evidente para todos quienes me conocen que en absoluto son expresiones mías porque no responden a mi estilo de escribir, lo cual era llamativo porque aquel texto estaba escrito en primera persona. Aparentemente, su propio grupo político Vox no le creyó demasiado porque nadie le respaldó públicamente, más bien lo contrario, y don Alejandro Hernández fue el que le reemplazó como portavoz de Vox en el Parlamento andaluz. Son comentarios que se hacen pues en su condición de persona particular. Obviamente tenemos que ser cuidadosos a la hora de usar los pulgares, ¿no? Poco después, el juez Serrano abandonaba el Parlamento andaluz renunciando a su acta de diputado. Y el hasta ahora líder de Vox en Andalucía, Francisco Serrano, abandona la política. El que fue candidato de Vox a la presidencia de la Junta ha renunciado a su escaño como diputado no adscrito en el Parlamento Autonómico. Tras un tiempo asesorando a otros disidentes de Vox, finalmente ha vuelto a ser noticia porque hay un proceso judicial contra él que le acusa de fraude. Parece ser
que antes de que fuera diputado de Vox había intentado montar un taller con unos socios que cobró unas subvenciones para un destino que parece ser que no fue el que al final se ejecutó. Y hay un pleito entre el señor Serrano y sus antiguos socios sobre quién se quedó ese dinero y si defraudó al no darle el uso para el que se había solicitado aquel dinero. Cuando llegó el momento de las siguientes elecciones, Vox no se planteó poner a don Alejandro Hernández, que hubiera sido el sustituto habitual, y puso en su lugar a la señora Macarena Olona, de la cual no hace falta hablar demasiado tiempo. Yo os prometí mi entrega a vosotros y va a ser absoluta. Ahora con perspectiva tengo clarísimo que fue un error inmenso y un error que he cometido ante los españoles el aceptar asumir la candidatura en Andalucía. En Vox en Andalucía también han tenido otros episodios de división, como una diputada que también rompió con el partido asegurando haber recibido acoso laboral y que don Alejandro Hernández lo habría permitido. De Vox por Almería, Luz Belinda Rodríguez deja el grupo parlamentario, aunque conservará su acta. Se marcha tras denunciar a sus compañeros por acoso laboral. Cuantitativamente tampoco era una persona que se destacara por su entrega, ¿no? Y por su trabajo y su dedicación al grupo parlamentario. Si a eso le añadimos además pues que su calidad humana dejaba mucho que desear, entenderá que no lo contemplemos como una pérdida importante. Ahora le llega el turno a don Alejandro Hernández, que en su post de Facebook anunciaba que dimitía alegando lo siguiente: cuando se ostenta una responsabilidad hay que tomar decisiones y esto te lleva a perder amigos y camaradas, defraudados en sus expectativas personales. Acepté y de buen grado las críticas, pero tener que soportar insultos y difamaciones llega a ser muy cansado de tontos entregados de fotocall. He echado de menos que por parte de la Dirección Nacional se haya estado más pendiente de atender las quejas de esos 4 alborotadores que de disciplinarlos. Ojalá me equivoque, pero creo que ese error pasará su factura. Dios quiera que Vox no llegue a convertirse en otra red clientelar más como lo son otros partidos. No parece que don Alejandro Hernández, que sigue siendo diputado en el Parlamento andaluz, se haya ido muy contento. No dice los nombres de a quienes se refiere con esos intrigantes a los que la dirección hace más caso que a él. Pero si hubiera que apostar, podríamos suponer que quizá está hablando del diputado don José Ramírez y de la señora doña Yolanda Almagro, que va a ser la candidata de Vox a la alcaldía de Córdoba en estas municipales. Unas elecciones municipales y autonómicas son siempre una guerra de listas, y por lo visto, el señor Hernández no se ha visto favorecido por la Dirección Nacional. Que, por cierto, en el intento de disección que hizo la Sexta del partido político Vox el pasado domingo, un tema que no se planteó es por qué fue destituido el señor Ortega Smith como secretario general de Vox el pasado septiembre, o el señor don Víctor González como vicepresidente. Javier Ortega Smith deja de ser el número 2 de Vox. Renuncia a la Secretaría General, que suponía el control orgánico del partido. Le sustituye el diputado del Parlamento de Cataluña, Ignacio Garriga. Su decisión llega después del choque entre Macarena Olona y Santiago Abascal, que cerró la puerta a una posible vuelta de la exdiputada. Dado que se supone que la función de un secretario general es apagar incendios, y así a voz de pronto parece que en Andalucía no lo ha conseguido demasiado. Anuncia que se centrará ahora en su candidatura a la alcaldía de Madrid. Que diga que deja la Secretaría General para ser candidato de Vox a la alcaldía de Madrid me resulta poco convincente porque ya ocupaba ese cargo antes. En 2019 fue de manera simultánea candidato y secretario general de Vox. Y aparentemente, según las encuestas, la principal aspiración de Vox en Madrid no es alcanzar la alcaldía, es ser bisagra del Partido Popular. Queda la duda de si en la salida del señor Ortega Smith de la Secretaría General de Vox tuvo mucho que ver cómo se había gestionado todo el tema de la Federación de Andalucía. Un proceso que la dimisión de don Alejandro Hernández nos hace sospechar que aún arrastra alguna secuela. Manipulación de los medios, o sea, contra nosotros se ha dicho y se ha hecho lo que jamás se ha hecho en democracia contra ningún partido. No es que se nos estigmatice, es que se nos intenta callar a golpes. Pero es que Ortega Smith tiene su público, como yo tenía el mío, a pesar de que somos perfiles antagónicos. Pero no ahora. ¿En qué son antagónicos? ¿Usted y Ortega Smith?